Vamos a hablar, como bien menciona el doctor, vamos a tratar de ligar esta presentación con algunos conceptos que él estuvo manejando en la presentación anterior, que tienen que ver con cuestiones culturales y prácticas tradicionales que la mayoría de los pueblos indígenas han sido promotores y han venido difundiendo a través de generaciones tras generaciones de manera oral, y que se aplican pues, a muchos de los productos que en México desafortunadamente o afortunadamente tenemos como productos sensibles, ¿no? Se tocó el tema del maguey, también podemos hablar del aguacate, que son los dos productos que más se explotan y que más extensión cubren en el territorio nacional, y las implicaciones ambientales se están ahora viendo, ¿no? Desplazamiento de fauna, pérdida de ecosistemas, deforestación, muchos temas que tienen que ver con estos dos productos, que bueno, si bien nos representan a nivel mundial, pues están causando ahora graves problemas, ¿no? Sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Este es un ejercicio que nosotros hicimos, dada la experiencia que hemos tenido, el acercamiento de muchos productores hacia este tipo de figuras jurídicas que protegen productos autóctonos. Hablamos de productos porque no solo son alimenticios, pueden ser artesanías, pueden ser muchos productos asociados a una región geográfica definitivamente. Y bueno, son las dos figuras que actualmente en el sistema de protección intelectual tenemos en México, son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Ambos pues tienen una misma origen, se puede decir, una misma función, que es proteger un producto originario de cierta región, y la diferencia estriba pues más que nada en que uno está asociado a las prácticas y a las condiciones particulares del lugar o del sitio donde se produce, y la otra es, independientemente de que se pueda producir o no en un sitio, ha ganado una cierta reputación por su calidad, por su manera de obtenerlo, por su manera de procesarlo, que aplica pues a las indicaciones geográficas. Entonces, estas dos figuras fueron incorporadas recientemente, fortalecidas más bien, porque la denominación de origen pues siempre estuvo presente desde la emisión de la ley de la propiedad industrial. Sin embargo, bueno, en el 2018 se modifica esta ley después de ciertos periodos de tiempo que no había tenido algunas modificaciones significativas. Se incorpora la figura de indicación geográfica y posteriormente, en ese mismo año, se vuelve a modificar la ley y se deroga la anterior para crear la nueva, la que está hoy vigente, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Cambia el panorama de manera muy significativa porque anteriormente, bueno, se limitaba todo a la definición propia de cada figura jurídica. Entonces ahora son diferentes y se le da más pesos, o se está tratando de dar más impulso a las indicaciones geográficas, porque elaborar una denominación de origen es complicado en muchos sentidos, por lo que implica y porque también no queda muy claro todavía a nivel nacional qué productos pueden ser aspirantes a una denominación y qué productos pueden ser a una indicación geográfica. Ambas, dijimos, es la misma figura jurídica que protege el producto, pero las condiciones son diferentes. Para que la denominación de origen funcione, tiene que haber una norma oficial mexicana específica para el producto y tiene que haber un consejo regulador que se encargue de vigilar que se cumpla con todas las características y todo lo que tiene que ver con el producto. La otra no, la otra es prácticamente los productores son los que son quienes se organizan para realizar unas reglas de uso, ¿sí? Que es lo que va a normar, a diferencia de la indicación de la denominación de origen, que tendría que ser una norma oficial mexicana, que es obligatoria su cumplimiento. Entonces, es importante porque, bueno, promueven la competitividad de los productos. Muchos de los productos son genéricos o son comunes o son, como lo decía el doctor Eber, tienen diferentes representaciones, tanto cuestiones culturales, pero también tienen diferentes conceptos o diferentes maneras de nombrarlos, ¿no? Entonces, esto está asociado mucho a la cultura, pero también tiene que ver con la protección de esos productos. También le da un valor agregado a esos productos cuando tienen un reconocimiento desde su origen, ¿sí? Entonces, eso
aplica para productos agropecuarios, industriales, artesanales, gastronómicos, que ya se estuvieron mencionando aquí. Y bueno, los beneficios, pues, obviamente, ganan, al ganar esa reputación, al tener esa reputación, se pueden diferenciar de otros y pueden optar por mejores condiciones de venta con beneficio directo para los productores. Entonces, se le da un valor agregado, se ve reflejado en el precio, ¿sí? No es lo mismo comprar un chile de árbol que un chile de árbol yagualica, ¿no? Ya con esa simple distinción, pues se tiene una idea de que viene de un origen propio y también las técnicas de obtención y las características son diferentes, atribuidas a las condiciones geográficas del sitio donde se produce. Entonces, el uso y aprovechamiento también genera ganancias económicas no solo a los productores, sino también a toda la cadena, ¿sí?, de actores que intervienen en ella, de los comerciantes, quienes lo importan o lo exportan, etcétera, ¿no? También impide la competencia desleal. Una vez que esta figura está reconocida por el INPI, bueno, adquiere ese estatus de protección por parte de la Secretaría de Economía o del INPI para evitar ese tipo de conflictos de la piratería, de también la duplicidad, o ahora le llaman clonación, o como le llaman imitaciones, se le dan miles de denominaciones, pues, para no caer en lo que es la piratería. También dice que crea un efecto de derrama económica en el ámbito turístico, es decir, muchos de estos productos, ¿sí?, son incorporados a los programas turísticos para que se lleven los turistas a sus lugares de origen, ¿no? Si hablamos de artesanías, hablamos de ciertos productos, pues, que se llevan, ¿no? Vienen los paisanos, se llevan su mezcal, se llevan sus tequilas, sus resillas, su sotol, etcétera, o incluso llevan amigos a regalar a Europa, pues, este tipo de productos son característicos o identificados como de origen mexicano. También tiene que ver mucho esta indicación o estas figuras con la calidad que deben de cumplir para que estén reconocidas. No simplemente porque se produzcan en cierta región, ya se le puede atribuir, pues, que de manera indirecta ese producto cumple con esas condiciones, sino que más bien tendrá que pasar por esta supervisión, ya sea un consejo regulador en el caso de las denominaciones de origen, o un consejo promotor, que puede llamarse así, a la agrupación, que puede ser la que intervenga en la indicación geográfica. También dice que se tiene posibilidades de ampliar los mercados externos. Muchos de los productos son reconocidos localmente, pero ya con esta figura, pues se extiende el mercado, se abre a nivel nacional, incluso internacional. También dices que establecen normas o códigos de prácticas o reglamentos de uso, ¿sí?, para generar sistemas de trazabilidad, verificación y demás. Es lo que decían, por ejemplo, que los encargados de vigilar que se cumplan con esas especificaciones, pues tendrán que estar pendientes de que las reglas de uso cumplan con todas las características de la cultura, pero también de las prácticas que se hacen para obtener dicho producto. También los factores naturales humanos, dice que están presentes y contribuyen a las características del producto. Esto lo mencionaba el doctor Eber en su presentación. Bueno, pues que la cultura que se desarrolla en las comunidades para obtener ciertos productos, ya sean técnicas agrícolas, ya sean tradiciones o costumbres, pues todo eso viene implícito en el producto mismo. También dice que otorga la protección jurídica, ¿sí? Eso le corresponde al INPI vigilar que ese producto, pues, se ha reconocido como originario o autóctono del país y que también deba cumplir con las estrategias de comercialización que ahora el mundo globalizado exige, ¿no? Todo esto de los tratados internacionales, bueno, tienen que ver mucho con todo este tipo de productos. Por décadas se cuestionaba que, siendo México un país tan megadiverso y cultural, tendríamos tan pocas denominaciones de origen. Realmente es muy complicado porque escasamente tenemos 18 denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Del 2018 para acá no ha habido ninguna. ¿Por qué? Por desconocimiento, por interés de los mismos productores. Ellos tienen la idea, pues, de que una denominación de origen les abre más mercados o más posibilidades de exportación a sus productos. Sin embargo, pues no es así. La indicación geográfica
tiene el mismo peso económico o el mismo influencia, pues, para poder ser exportado y ser reconocido. Entonces, en la nueva ley, de la ley federal, quedó la indicación geográfica bien definida, ¿sí? A diferencia de la denominación de origen. Bueno, aquí dice que es una zona geográfica que sirva para asignar un producto originario de la misma, que es una referencia que indique el producto como originario de la misma. También, en el caso de las denominaciones de origen, se pide pues que el origen tenga que ver con el producto, ¿sí? Tenemos el caso del mezcal, que es un término genérico. No hay una localidad que se llame mezcal, no hay una región geográfica que se llame mezcal. Y el hecho de eso ha obligado pues a que constantemente se estén solicitando ampliaciones a la denominación de origen, porque tradicionalmente pues era un producto que se producía en casi todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, cuando se crea la denominación de origen, pues se incluyeron únicamente 5 estados en la versión original. Después empezaron estas modificaciones al grado de que ahorita ya son 13 estados, incluyendo Sinaloa, que se la acaban de dar en octubre, ¿no? Pero, bueno, el Consejo Regulador o la gente de Oaxaca piensa pues que eso es ilegal, pero realmente no es ilegal si tomamos en cuenta pues que es un término genérico fiscal. Entonces es un producto en todo el país se puede producir. Entonces, siempre y cuando se determine la calidad, características o reputación del producto, eso es importante. Nosotros, cuando hicimos la denominación de origen de Chilla Huálica, eso es a lo que tuvimos que recurrir, tuvimos que comparar con otros productos similares para ver las diferencias y determinar que realmente tenía características particulares y que eso le atribuía pues esa reputación que había ganado o ese reconocimiento, aunque no sea, ¿sí?, originario únicamente del estado de Jalisco. También la región pues influye en la cuestión cultural, en la cuestión de técnicas o prácticas agrícolas y demás. Entonces las materias primas y procesos de producción son determinados también como factores culturales y naturales. Les decía que a raíz de la modificación de la ley, que fue en marzo del 2018, posteriormente se decreta pues la nueva ley, empiezan a iniciar con el trámite de varias indicaciones geográficas en el INPI. Y ven, si se fijan en la lista, pues son productos, ¿sí?, autóctonos o productos reconocidos en una gobernación específica. El chile poblano, ¿sí?, el durazno el mezcal de Oaxaca, lo que les decía, porque el mezcal, a pesar de que tiene denominación de origen, pues como se produce en todo el país, en la mayoría la mayoría de los productores pues quieren tener una distinción dentro de esa misma denominación de origen, ¿no? Mezcal de Oaxaca, los alebrijes, ¿sí?, algunos productos como los tapetes, incluso si fijan el agave azul está considerado, hay una indicación que se está promoviendo como el agave en sí. ¿Por qué? Porque el agave, pues por norma es exclusivo, el agave azul es para el tequila. Sin embargo, bueno, en muchos de los regiones de producción de mezcal también se utiliza como materia prima, y eso pues por norma no debería de ser. Sin embargo, ahí está, ¿no? Entonces, de todas las denominaciones de las solicitudes que se han recibido en el INPI para indicaciones geográficas, pues algunas han sido recientes, pero realmente la única que está publicada en el Diario Oficial, no como indicación, sino como la misma solicitud que se hizo, fue la de los alebrijes. Y ya con eso, también ya la gente de Oaxaca ya dice que ellos son los dueños de la indicación, ¿no? Cuando todavía no está decretada, sino que está publicada en el Diario Oficial la solicitud que hicieron. Entonces, empiezan a generar ese tipo de confusiones y a tratar de diferenciar sus productos para protegerlos de otras imitaciones, ¿no? Bueno, pues hasta aquí era un panorama general, tratando de retomar algunas de las cosas que el doctor ya había mencionado, pero bueno, el caso que nos ocupa ahora es el de la chía. La chía, en el listado que presentaba el doctor, también estaba como uno de los productos pues reconocidos a nivel mundial como originario de México. Y eso es cierto, ¿sí? Es nativa de nuestro país y de aquí fue migrando hacia otras culturas más al sur, y de ahí después, con la llegada de los españoles, fue llevada a Europa, que ahora se produce mucho en otros países, ¿no? Sin embargo, bueno, el origen es de aquí,
Y también, ¿sí? Junto con el maíz, amaranto, frijol, lo que mencionaba el doctor, bueno, han sido los alimentos básicos de todas las culturas mesoamericanas. Sin embargo, bueno, ¿cómo sabemos esto? Ahí están las representaciones de los primeros exploradores que llegaron y las expediciones españolas, pues se documentó todos sus usos, ¿no? Por ejemplo, la chía, pues se decía que era uno de los alimentos más completos que tenía la civilización, ¿no? Y está demostrado que se utilizaba tanto para cuestiones religiosas, para cuestiones culturales, pero también se otorgaba como un premio a quienes ganaban batallas, o incluso a los pueblos que se sometían se les exigía como tributo que cumplieran con cierta cantidad, ¿sí? En la matrícula de tributos de la civilización azteca, perdón, está documentado que se exigía chía como pago, pues, o como tributo. Entonces, los usos después, con la llegada de los españoles, se le empieza a dar más aplicaciones, ¿no? El aceite, por ejemplo, era utilizado, el aceite de chía, para barniz, como barniz o como otro tipo de productos, ¿no? Y de aquí fue migrando, lo que decíamos, ¿no? Actualmente se cultiva no solo en México, se cultiva también en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en España. Una vez que nosotros fuimos a Catig, nos decían los productores que había venido gente de Argentina y que se habían llevado semilla y habían estado haciendo cosas. Bueno, pero no se tiene la certeza, pero sin embargo, la distribución así se da, ¿no? Y actualmente una gran demanda por sus características de este producto o de esta semilla. Y bueno, se ha multiplicado su producción en muchos países para satisfacer la demanda que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, ahora no solo se produce en México, también en otros países. De ahí, pues, que se quiere, o se está proponiendo como esta figura para que tenga cierta protección o tenga cierto reconocimiento, a diferencia de las que se producen en otros países o en otras regiones. Los usos son infinitos, ¿no? Prácticamente el más sofrido o más, el que más se ha explotado, bueno, es el alimenticio. ¿Por qué? Por todas las características que se tiene de este producto, de esta semilla, ¿no? Dice que tiene infinidad de minerales, tiene omega 3, tiene fibras, proteínas, etcétera, que las grandes cadenas comerciales no han incorporado sus productos como un plus o como una alternativa para tener un mercado cautivo. Podemos encontrar en el mercado desde tortillas con chía hasta barras alimenticias, yogures, panes, y se utiliza también como ingrediente para ensaladas y demás. Entonces, esto llamó mucho la atención y se incrementa la demanda de este producto a nivel nacional. También, pues está demostrado que tiene muchas propiedades medicinales que son utilizadas para beneficio de la salud. Su alto contenido de omega 3, bueno, es motivo por el cual se utiliza para muchas cosas, ¿no? También está demostrado que es hipoglucémico, tiene antioxidantes, tiene muchas propiedades que han sido utilizadas recientemente. Pero no solo eso, sus usos se remontan no solo a las cuestiones de ornato, lo que decíamos del aceite, sino también se utiliza ahora en algunos tratamientos cosmetológicos. También ya ven que se le atribuyen propiedades, sí, se le atribuyen algunas propiedades, ¿no? Bueno, por la reacción que se tiene, ¿no? La chía se mezcla con un líquido, se vuelve gelatinosa, es un mucílago que adquiere muchas características que le atribuyen propiedades, ¿no? Antioxidantes, antiarrugas, etcétera. Y obviamente, pues tiene el mercado abierto para ese tipo de cosas, ¿no? En México realmente se produce en varios estados. Aquí lo que se está proponiendo como indicación geográfica para la chía de Jalisco es el hecho de que se produce la mayor cantidad en nuestro país. ¿Sí? Digo, en nuestro estado, perdón. En Jalisco se produce la mayor cantidad, seguido de Puebla, que también es un productor importante. Sin embargo, bueno, hay algunos estudios por ahí que demuestran que la comparación de las diferentes semillas que se producen en las regiones, incluso en Sinaloa también se está sembrando ahora, y se ve que la chía de Jalisco, aunque tiene menores rendimientos por hectárea, de cierta forma, como se puede ver aquí,
tiene más propiedades, tiene más contenidos de aceite, que es lo que finalmente a los productores les interesa, ¿no? Entonces, la producción en Jalisco es importante y se remonta única y exclusivamente a la zona de los Altos. Bueno, aquí está un dato ya, no está actualizado, pero bueno, para darnos una idea de la creciente demanda a nivel mundial, está ocasionando la chía, ¿no? Entonces, en el CIAP están las exportaciones, es uno de los productos que más se exportan. Como muchos de los que se producen en México, bueno, no se tiene la costumbre nosotros de consumirla muy seguido como mexicanos, ¿no? Pero en otros países es muy apreciada. Por eso el hecho es que el 80-90% se exportan y solo se queda un mínimo porcentaje aquí en el país. La región productora en Jalisco, pues se remonta a la zona geográfica de los Altos de Jalisco, donde los productores afirman que ese cultivo ha sido tradicional no como un producto comercial, sino un producto de consumo, de autoconsumo y de intercambio cultural ahí en la región. Entonces, actualmente están reconocidos 5 municipios como productores, que son Acatí, Uquío, Islahuacán del Río, Tepatitlán y Zapotlanejo. O sea, si se fijan, pues prácticamente están juntos, no están separados unos de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las prácticas que se han desarrollado, al igual que mencionamos en el Chile Yago Alica, pues son familias y son personas de la misma zona que comparten las mismas culturas, comparten las mismas tradiciones, los mismos sistemas de producción que han sido heredados y que han ido cuidando que se sigan difundiendo, ¿no? Normalmente la chía, existen 2 variedades. En el caso de la chía, de la variedad que se siembra para acá y nunca se mezcla, nunca se separa, se mezclan y se siembra al voleo o mediante maquinaria, pero también tienen diferentes periodos de reproducción, ¿no? O el ciclo de cultivo pues es diferente, tanto la chía negra como la chía blanca, y prácticamente son 4 meses y medio lo que dura, y ellos han diferenciado que la chía blanca es más precoz, es decir, se reproduce más, pero con menos calidad que la chía negra, que tiene más cantidad de aceite omega, que es lo que ellos buscan. En temporadas normales, bueno, se siembra en julio y se cosecha en noviembre. Y ellos, por experiencia, por tradición o por lo que ellos han estado practicando, determinan que los meses más propicios, los días más propicios para su cultivo es entre el 12 y el 17 de julio. ¿Por qué? Mencionaba el doctor que hay muchas cuestiones culturales y se basan en el canto de los pájaros, que en el ciclo de la luna, que cosas de ese tipo que tienen mucho que ver con la cultura propia de la región. Y ellos han determinado que estos son los días que son más aptos para desarrollar el cultivo, para iniciar con el cultivo, para tener una buena cosecha, ¿sí? En noviembre. Entonces, aquí hay algunos datos. Dice que utilizan por lo general de 4 a 6 kilos de semilla por hectárea. Los rendimientos son variables y también la mayoría de los predios son menores de 1 hectárea. ¿Qué quiere decir? Que no es un cultivo extensivo, no es un cultivo que esté muy tecnificado, ¿sí? Sí han incorporado ahora en predios que tienen una superficie mayor de 1 hectárea, las cosechadoras o trilladoras, pues, que cambian el cabezal únicamente para utilizar, porque la semilla es muy pequeña, entonces tienen que tener mucho cuidado. Por lo general, por eso también no se cultivan en grandes extensiones. Y lo que decíamos, en su producción, pues por cuestión tradicional, cultural, se han determinado una serie de factores que intervienen o por qué ellos justifican que la semilla de chía que se produce en los Altos de Jalisco es de mayor calidad que la que se produce en otras regiones del país. Aquí tenemos una tabla comparativa, una matriz de correlación, donde vemos que los municipios tienen exactamente el mismo tipo de clima, al menos en la mayoría de su superficie, los mismos tipos de suelo, los mismos grados de precipitación y la temperatura. Los factores climáticos son determinantes para la producción, pero también para la calidad de ese producto.
Entonces, de aquí decíamos que la reputación que esa chía ha ganado se atribuye a esto. Decíamos que no tenían los mismos rendimientos que en otras regiones, pero la calidad es lo que ha definido la diferencia con respecto a otras que se producen en otras regiones. Incluso aquí en el estado han inducido cultivos en las zonas tropicales o en las zonas costeras, por ejemplo en Tomatlán o en otras regiones, donde sí se da, ¿sí? Se da la chía, pero no, el producto que se obtiene no tiene las mismas características. Y volvemos a lo mismo, son diferentes los tipos de suelos, los tipos de climas y demás. Entonces, en Puebla tenemos pues climas un poco más fríos, donde la planta responde de manera adecuada, pero también la calidad de la semilla, el desarrollo del aceite o la producción de aceite en las semillas, el contenido, tiene que ver con esto. Entonces, la chía que se produce aquí es determinante. Entonces, eso es una de las cosas, pues, que también abona al proyecto de indicación geográfica. Y la otra, decíamos, las cuestiones culturales o las prácticas culturales. ¿Sí? Aquí dice que las superficies son pequeñas, de siembra mezclada, también se selecciona en forma manual por lo general. La cosecha, estos son ya prácticas culturales interesantes, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la cosecha, la semilla dice que los productores dicen que si se siembra la chía en un terreno, esa misma chía que se cosecha ahí, no se puede volver a sembrar ahí, porque ya no se da. ¿Verdad o mentira? Son creencias cristianas, entonces esa chía la utilizan en otro predio. Y así se la llevan, ¿no? Cambiando. Es una de las cuestiones culturales que ellos o sea, son prácticas o culturas que han desarrollado o que tienen algún fundamento. No sé. Entonces, la cosecha, la chía que se cosecha en un predio tiene que ser plantada en otro. Y también tienen diferentes criterios para la siembra, ¿no? En sí. Algunos, pues, utilizan, les digo, lo hacen al voleo, otros utilizan ya algo de maquinaria, también se realiza, les decía, a ciertas cuestiones culturales, ¿no? La fase de la luna, la presencia de arañas en el piso, en el suelo, ¿no? Demuestra, pues, que hay humedad, ese tipo de cosas. Son prácticas, pues, que ellos realizan, que no están documentadas, a lo mejor, o que no tengan, a lo mejor, posiblemente no tengan relación. Pero ellos afirman que si consideran este tipo de cosas, les va a ir bien en su cosecha. Volviendo a la diversidad de productos que se pueden ser candidatos para una indicación geográfica, tomando en cuenta pues que las denominaciones de origen es un proceso tardado, es un proceso complejo. Aquí es un poco más, más ágil y también hay muchos productos que ya tienen un reconocimiento, ¿sí? Por su origen, por su tradición, por la cultura que se desarrolla. Entonces, en Jalisco tenemos infinidad de productos. Aquí nada más puse algunos como ejemplo, pero sí lo que quiero es que vean es que el producto tiene que ver siempre con una región geográfica, un origen, ¿no? El queso de Vera de la Sierra de Mula, la sangrita de Chapala, la cajeta de Sayula, el chicle de Talpa, el queso de Ojuelos, etcétera, etcétera. Todos tienen que ver, el producto tiene que estar asociado a esa región geográfica. Entonces, les digo, ya hay no solo productos agropecuarios, ni tampoco productos agrícolas, tienen que, también hay otros, ¿no? Como artesanías, como recursos naturales, el ópal de arena, perdón, es muy famoso, muy cotizado, muy codiciado en Europa. Y saben que la región donde se origina, pues son las faldas del volcán, ¿no? Entonces, tiene ciertas características la región para su producción. Entonces, hay muchos productos que pueden ser acogidos, o pueden ser inscritos en una indicación geográfica, y eso, pues, obviamente, traería repercusiones benéficas para la región y para las comunidades en sí. La intención de promover este tipo de figuras, les decía, es por la agilidad y por la facilidad que se tiene, y además, bueno, pues, muchos de los gobiernos locales la han estado utilizando como una estrategia de desarrollo económico local, pero también como para intervenir en políticas públicas, como frenar la migración, como fomentar la cultura, etcétera, etcétera.
Bueno, por mi parte es todo. No sé si la doctora Antonio. No, probablemente en el momento de preguntas y respuestas, en el momento que tengamos alguna intervención, podamos hacer algunos comentarios. Gracias. Sí.